Acompáñame a conocer la que es probablemente la mujer más famosa de la Biblia. Hoy vamos a hablar de María, la madre de Jesús. Acompáñame. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alma Celina, bienvenidos a la página de la esposa del pastor. Gracias por acompañarme nuevamente. Vamos a retomar nuestro serial de mujeres muy conocidas de la Biblia, de las mujeres famosas de la Biblia. Y hoy vamos a hablar de una mujer que yo creo que es la más conocida, la más famosa, una mujer que incluso la gente que nunca en su vida ha tocado una Biblia sabe quién es. Vamos a hablar de María, la madre de Jesús. María obviamente fue una mujer extraordinaria, con una fe inmensa, con una fortaleza fuera de serie. ¿Cómo lo sabemos? Si en realidad no se nos narra nada de la vida de María. De la vida de María no sabemos nada, absolutamente. No sabemos quiénes eran sus padres, no sabemos qué edad tenía cuando aparece por primera vez en las escrituras. No sabemos nada de ella. Sabemos una cosa, y eso es suficiente para tener la certeza del carácter, de la fe y de la fortaleza de esta mujer. Sabemos que Dios la escogió para ser la madre de su hijo. Eso ya es suficiente carta de presentación. Pero creo yo que lo más extraordinario es que todos tendemos a pensar en María al momento de recibir la noticia de que va a concebir, de que estaba prometida a casarse con José. Pues nosotros tendemos a pensarlo en términos occidentales, en términos de nuestra historia, de nuestro entorno. Entonces pensamos a lo mejor en una muchacha de unos 20 y tantos años, que está comprometida con su novio y le pasa esto. No es así. Como les he comentado en muchas ocasiones, la Biblia es un libro oriental. La Biblia se escribió en Asia, en Medio Oriente. Y obviamente sus costumbres eran muy diferentes y más hace 2000 años. Para que nos demos una idea de lo extraordinaria que era esta mujer, empezaremos por el hecho de que no era una mujer cuando Dios la escogió para ser la madre de su hijo. María era una jovencita, probablemente tendría unos 15, 16 años cuando Dios la escogió. Creo que esta es una de las más grandes pruebas también de que la edad no tiene nada que ver con la madurez y de que la edad no tiene nada que ver con la decisión de servir a Dios, con la decisión consciente, pensada, de dedicarle tu vida a Dios, de obedecer la palabra de Dios. La edad, la adolescencia no son una excusa para vivir tu vida haciendo tonterías. Y María es la gran prueba de esto. Esta mujercita, esta muchachita a los 15 años, el ángel Gabriel la visita y le dice que va a ser madre del Hijo de Dios. Y María entiende en ese momento la magnitud de lo que va a pasar, de todo lo que probablemente no tenía idea de lo que venía, pero sí tenía idea de la magnitud del honor que Dios le estaba concediendo, la magnitud de la situación en la que se iba a ver envuelta, ¿no? Sobre todo también es que María desde el primer momento se percibe, se entiende y se declara una pecadora, una sierva del Señor, alguien que necesita salvación. En Lucas, en el capítulo 1, versículo 46 y 47, es lo que se le llama el canto de María. Es María hablando, evidentemente. Y María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El 48 dice: pues ha mirado la bajeza de su sierva. María era un ser humano. María fue una mujer. María fue una pecadora, ¿sí? María no fue concebida sin pecado. María no fue inmaculada, pero fue justa delante de Dios, puesto que se le concedió este gran honor. Pero ella lo entendió. Ojo, María lo entendió. Y es uno de las más grandes enseñanzas que tenemos en la persona de María. María nunca atrajo la atención hacia ella.
durante su vida, durante su vida, o sea, no solo durante el ministerio de Jesús, que sabemos que solo fueron 3 años, durante su vida, porque nosotros vemos a María en 3 etapas de su vida. Vemos a una María jovencita, que es la María que recibe la noticia, que se embaraza y que tiene al bebé, Jesús. Después vemos a una María adulta, que es una María que sigue a su hijo. O sea, María, desde el momento en el que Jesús empezó su ministerio, María lo siguió. María sabía quién era su hijo, pero María entendía que necesitaba un Salvador y que ese Salvador, o sea, era su hijo, pero que no tenía ningún trato especial, que no iba a haber ninguna diferencia, que no hubo ninguna diferencia hacia ella, en su trato hacia ella, al momento, en términos de salvación, en términos de su ministerio, en términos de cuando Jesús ya toma el camino que tiene que seguir. Jesús nunca hizo diferencias a María. Al contrario. Existe un pasaje que está en Marcos, lo encontramos en Marcos 3, 31 al 35, y aquí el Señor Jesús está predicando y alguien está en un lugar cerrado, entonces alguien va y le dice: Jesús, te buscan tu madre y tus hermanos. Y él no dice, la Biblia no dice que digan: ay, sí, sí, que pasen, ¿no? Quítense, shushu, háganse a un lado porque ahí viene mi mamá, viene mi familia, vienen mis hermanos, que vengan aquí conmigo, que se sienten aquí a un lado de mí. No. La reacción de Jesús no podría ser más sorprendente para nosotros y no podría ser más diferente a lo que hubiéramos esperado, porque la reacción de Jesús es: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús nunca hizo deferencia alguna a María por el hecho de ser su madre en cuanto a su ministerio. Su relación personal madre-hijo, no tenemos idea de cómo era. La Biblia no lo menciona. Así es que nosotros no tenemos por qué suponer, porque no hay base alguna para suponer que Jesús, incluso en este momento en el cielo, hiciera algo por petición de María. ¿Sí? La única ocasión en la cual Jesús hizo algo por petición de su madre fue el milagro de las bodas de Canaán, que fue el primer milagro que hizo Jesús cuando convirtió el agua en vino. Y ya, no se registra absolutamente ningún otro momento en el cual Jesús haya hecho algo porque su madre se lo pidió. Y vaya, y este versículo creo que nos muestra, nos enseña completamente el panorama que Jesús tenía respecto a la actitud que Jesús tenía respecto a su madre y a sus hermanos en este caso, pero respecto a su mamá. No había un trato especial, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos por qué tener un trato especial para María. Una admiración muy grande, claro. Un ejemplo a seguir, por supuesto que sí, pero no debe de tener ningún tipo de consideración especial más que cualquier otra persona, que cualquier otro hermano. ¿Saben qué? Eso es algo que incluso a mí me maravilla, el entender que María es nuestra hermana en la fe, que cuando el Señor nos permita ser llamados a su presencia y estemos allá arriba en el cielo y veamos a nuestros hermanos, ojo, familia, los hijos de Dios, María va a estar ahí, evidentemente. María es nuestra hermana en la fe. María está a nuestro mismo nivel, porque María fue perdonada, justificada y santificada a través del sacrificio de Jesús en la cruz, igual que nosotros. Y eso María lo entendió, y lo entendió tan bien que hay un pasaje, lo entendió tan bien el hecho de que María logró hacer a un lado la relación de sangre, ¿saben? La relación carnal que existía con Jesús, a la relación de sangre, María logró hacerla a un lado. María no iba por la vida, porque no hay ningún registro de eso, María no iba por la vida diciendo: miren, ese es mi hijo, ¿no? Así como los papás en los partidos o en los conciertos, ¿no? De: ¡ay, ese es mi hijo! No, o sea, María no iba atrás de él cuando Jesús predicaba diciendo: es mi hijo, el que está predicando es mi hijo. No, no hay. María aprovechaba. María también aprendía de lo que Jesús predicaba. María se infundía también de las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Y
Y esto lo podemos ver, lo podemos confirmar, lo podemos saber, porque al final, digamos, la tercera etapa de María que nosotros conocemos, que por cierto es la última vez que volvemos a escuchar el nombre de María, que es la última vez que volvemos a tener una mención de María, está en Hechos 1:14, donde se nos dice que llegan los apóstoles al aposento alto y que perseveraban en la oración y que estaban con María, con las mujeres, con María la madre de Jesús y sus hermanos. Y ya, es la última vez que volvemos a saber de María. No se le vuelve a mencionar en la escritura. Pero entonces encontramos a una María. Esto pasó poquitos días después de que Jesús murió, resucitó y fue llamado al cielo. Aquí Jesús ya se fue en cuerpo y alma, ya ascendió al cielo. Y María no se durmió en sus laureles, ¿saben? De decir, Jesús era mi hijo. Evidentemente yo tengo la entrada al cielo garantizada. Yo ya no tengo que hacer nada, yo no tengo que aprender nada, yo ya no tengo que orar, yo ya no tengo que hacer nada. Porque el boleto yo ya lo tengo porque pues, Jesús era mi hijo. No es así de ninguna manera. De ninguna manera. Encontramos aquí a una María que se congrega, a una María que ora con sus hermanos, a una María que escucha la palabra de Dios, a una María, o sea, vemos a una María tan humana como nosotros, que entendió perfectamente quién fue su Salvador, lo que costó, y a ella sí, no hay nadie a quien le haya costado más el dolor y el sufrimiento que costó nuestra salvación que a María, porque María fue una de las poquísimas personas que no se despegó de Jesús en todo su sufrimiento. Solo las mujeres se quedaron con él. ¿Se acuerdan? Los discípulos se fueron y las mujeres se quedaron, y entre ellas obviamente María. Pero entonces, les digo, ella no consideraba que ya tenía su boleto asegurado. No, ella estaba ahí con los demás, con el grupo de cristianos, el primer grupo de cristianos. María era uno más dentro de ese grupo de cristianos. No sabemos qué pasó con ella, no sabemos en qué momento murió, cuántos años vivió, en dónde murió. Es lo que les repito, no tenemos información de María, de la vida de María, porque la vida de María no es importante, ¿sí? Porque el momento en el cual, los momentos en los cuales María, el ejemplo de María es significativo para nosotros, es cuando la Escritura la menciona, y no la menciona nada más porque no es relevante, porque lo relevante es Cristo. Recordemos siempre que el punto principal de la Escritura es Cristo. El punto principal de los evangelios es la vida de Jesús, no de nadie más. Todos los demás son actores secundarios. Jesús es el protagonista. Sí. Entonces, María no es la protagonista. María es un actor secundario. No es la protagonista. Y aquí me quiero centrar en esta tercera etapa de la vida de María. Ese es el gran ejemplo que María nos deja. Ese es el gran ejemplo que María nos deja. Ya se los dije, el entender que Cristo fue su Salvador, el entender, el hacer a un lado la relación sanguínea que tenía con Él, pero además incluso yo me atrevo a suponer, porque la Escritura no dice nada al respecto, pero yo me atrevo a suponer que incluso fue la influencia de María, fue lo que hizo que sus hermanos creyeran en Él, porque los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús en su ministerio terrenal. ¿Sí? La Biblia nos menciona 4 hermanos de Jesús: Jacobo, José, Simón y Judas, Jacobo o Santiago es la variación del nombre. Ninguno de ellos creyó en Jesús en su ministerio mientras él estaba en la tierra, solo su madre, pero sus hermanos no creyeron en él. Sin embargo, aquí ya, cuando está reunido este primer grupo de cristianos, ya están ahí los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús ya son cristianos, los hermanos de Jesús ya han aceptado a Cristo como su Salvador, y ellos también entendieron que su relación sanguínea con Jesús no significaba nada, no significaba absolutamente nada. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por el libro de Judas. El libro de Judas, nada más me voy a tomar este paréntesis, el libro de Judas, que es uno de los últimos libros, que es un libro muy chiquitito, es una carta muy chiquitita.
Este Judas que escribió este libro es el hermano de Jesús, pero él no se declara hermano de Jesús. ¿Sí? Fíjense cómo se presenta. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, él entiende que su relación física con Jesús no es importante. Que la relación importante es el hecho de que Jesús es su Salvador. Y él se reconoce siervo del Señor Jesús y hermano de Jacobo, para que lo reconocieran y para que lo ubicaran. ¿Por qué? Porque Jacobo, el hermano de Jesús, no los apóstoles, fue el que se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. Fue al que después mataron, aventándolo del pináculo del templo. Pero vaya, esto yo me atrevo a decir que esta actitud, este cambio que se da y este creer en Jesús como su Salvador, aceptar a Cristo como su Salvador personal, yo sí creo que la influencia que fue bajo la influencia de María. No estoy diciendo que ella los haya salvado, de ninguna manera. No estoy diciendo que ella los haya obligado, por supuesto que no, pero sí creo que fue la influencia. Fue, obviamente, todos los hechos, todo lo que sucedió, pero también la influencia y el testimonio de su madre, que siguió a su hijo, o sea, que siguió a Jesús, a su Salvador, por 3 años durante su ministerio terrenal. Entonces, su influencia hace que ahora están juntos en familia. Fíjense qué hermosa manera de despedirnos de María en la Escritura. Rodeada de sus hermanos, de su comunidad, de su congregación, con sus hijos, en familia, orando, reconociendo a su Salvador, orando a Dios en unión, en comunión con sus hermanos. Ese es el gran mensaje que nos deja María. Obediencia al Señor, ante todo, obediencia al Señor. Reconocer que necesitamos un Salvador sin importar cuál es tu posición, sin importar cuáles sean tus influencias, sin importar, vaya, esto no importa, hermanas. No, a Dios no le interesa si tu hijo, tu esposo, tu hermano es pastor o es anciano. A Dios no le importa. Él quiere tener una relación personal contigo, no a través de nadie más que de Jesús. El que tengas un pariente que sirva al Señor, a ti no te beneficia en nada. A ti no te afecta ni para bien ni para mal el que tengas a alguien tan cercano como podría ser un hijo al servicio de Dios. Dios quiere una relación contigo. Dios te quiere salvar a ti directamente. Los tratos que tenga con Él son los tratos que tiene con Él. La relación con Él es dependiente. Hay una frase muy bonita, que es una frase muy antigua, mucha gente la conoce, pero es la realidad. Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos, ¿sí? No hay cristianos de segunda o de tercera generación. Todos somos de primera generación, porque todos tenemos que venir a Cristo. No importa que tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos hayan sido cristianos. Ellos tuvieron su relación personal con Cristo. Ahora tú tienes que venir a tener una relación con Él. Ahora tú tienes que reconocer que lo necesitas, que no te puedes salvar a ti misma y que necesitas que Él te salve. Y eso lo aprendemos de María. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme. Les recuerdo, por favor, suscríbanse, píquenle allá la campanita para que les avise cada vez que tengamos video nuevo, que subamos video nuevo. Les recuerdo que también nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram como Esposa del Pastor. Y también tenemos un canal de Telegram que no es por moda. Nosotros ya lo teníamos desde antes. Pero ahí nos pueden encontrar. Subimos todo el material, no solo los videos, también lo que se sube en Instagram, lo que se comparte en Facebook y algunas cosas que no son propias, pero que consideramos que puedan ser para edificación, también las subimos por ahí por el canal de Telegram. Entonces súbanse ahí con nosotros a ese canal también. Creemos que puede ser de bendición para ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Yo soy Alma Celina, la esposa del pastor. Bye.